Bien, iniciamos, aunque ya tarde, ¿no? Pero empezamos el capítulo de las llamadas clínica y farmacoterapéutica de las dislipidemias. Y obviamente vamos a comenzar con todo lo que corresponde a la parte conceptual. Hoy día avanzamos esa parte y ya mañana avanzamos lo que corresponde al sistema completo de los fármacos. La clasificación de las lipoproteínas, lo primero que hacen es clasificar su densidad, que está inversamente relacionada con su tamaño y contenido de los triglicéridos. El término más importante aquí debería ser de triglicéridos, como verán está subrayado. Cada clase tiene un origen, una composición y una función totalmente distintos y por supuesto una relevancia sobre lo que es patología diferente en cada uno de los elementos que tienen los lípidos a nivel de la sangre. ¿Qué sustancia es la más importante? ¿En qué se basa la dislipidemia? En los llamados kilomicrones. Y los kilomicrones son lipoproteínas más grandes y menos densas que a la vez tienen como característica que van a originarse en el intestino. Este origen en el intestino lo que hace es transportar los triglicéridos que nosotros recibimos endógenamente hacia los tejidos periféricos, ya sean los músculos o el mismo tejido adiposo de nuestro cuerpo, que es el que almacena la grasita para cuando nos hace falta. En general tenemos las llamadas apolipoproteínas como la principal que existen muchísimas, verán hasta el número, quiere decir la ApoB48 es la más importante. De ellas empiezan ya a salir los derivados lipoproteicos, que son el llamado derivado de muy baja densidad, que es la VLDL, cuyo origen está en la producción, se producen en el hígado y cuya función es transportar los triglicéridos sintetizados endógenamente hacia la parte periférica. Luego está otra importante apolipoproteína, que es la APO100 y que va a producir los llamados lipoproteínas de densidad intermedia, la IDL, por la abreviación que viene a través del sistema americano. Son remanentes del catabolismo, estos IDL son remanentes del catabolismo del VLDL y tienen partículas de transición que son eliminadas por el hígado y convertidos de alta densidad se convierten en de pequeña densidad, menor, baja densidad, y de esta manera estas LDLs, que son las lipoproteínas de baja densidad, se convierten en algo que la ciencia le ha dicho por el efecto que nos produce todas las enfermedades que vamos a tener, van a ser dadas por y por lo tanto le llaman el colesterol malo. El producto final de este metabolismo de las VLDLs y de las IDLs tiene como función principal transportar el colesterol hacia los tejidos periféricos. La apolipoproteína en este caso es la apolipoproteína, también la 100, que tiene relevancia muy importante en las acciones patológicas. ¿Qué quiere decir que tiene relevancia en las acciones patológicas? En que los niveles elevados de la LDL-C, colesterol, promueven la disposición del colesterol a nivel de que se deposita en la pared arterial. En este caso, su tamaño, que es un tamaño pequeño, le da la susceptibilidad a la oxidación y se convierten en llamadas lipoproteínas aterogénicas. Si nosotros tenemos un infarto agudo de miocardio, si tenemos problemas
vasculares, a nivel de la ilíaca, a nivel de las arterias renales y demás, se debe a la característica aterogénica de esta apolipoproteína, que es la B100, que se la conoce como LDC por LDC colesterol, Low Density Lipoprotein Colesterol. Este es el objetivo terapéutico para el ser humano. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ir a trabajar sobre esta lipoproteína. Quiere decir, o la disminuimos o la liquidamos en el organismo para que no nos produzca los problemas patológicos que nos producen. Por su lado, estas lipoproteínas también tienen como consecuencia que existe la high density lipoproteína, que es la de alta densidad y se la conoce como colesterol bueno. Quiere decir que este es el que nos sirve para todas las funciones de formación de hormonas en el organismo y muchas otras funciones a nivel del sistema lipídico. Donde se da origen tanto en el intestino como en el hígado, y su función media en el transporte inverso que se realiza del colesterol. Quiere decir, mientras en un caso ingresa directamente al hígado, en otro caso sale del hígado y vuelve a ingresar. Por eso le llamamos transporte inverso, y recogiendo el exceso del colesterol de los tejidos periféricos que existen y los devuelve al hígado para su excreción. Posee también efectos antiinflamatorios y efectos que le llamamos antioxidantes. Por otro lado, existen otras apolipoproteínas, que en este caso se llama la apolipoproteína AI, que también tiene relevancia patológica, y sus niveles se correlacionan inversamente con los rasgos que tienen los accidentes cerebrovasculares o los problemas que nosotros conocemos como alteraciones cardiovasculares, cerebrovasculares y cardiovasculares. En general, en este caso, la lipoproteína llamada lipoproteína A, lipoproteína A, y la lipoproteína A lo que hace es tener una estructura, y esta estructura no es más que una partícula de el low density lipoproteína, el de baja densidad, unida covalentemente a la apolipoproteína A, a la que estábamos viendo, una proteína con alta homología con el plasminógeno. Recuerdan que el plasminógeno es un elemento principal a nivel de nuestra sangre y que nos permiten los procesos de coagulación. Esto está altamente, esta sustancia también es altamente aterogénica y también es una sustancia así que nos ayuda, llamada protrombótica, en el sentido de que si nosotros la atacamos, esta sustancia va a producir los trombos, y los trombos son los elementos fundamentales para que se producen los bloqueos vasculares. Y esto se interfiere, que se produzca esta trombosis, a través de la fibrinolisis. Por lo tanto, se producen fármacos que lo que hacen es fibrinolizar los trombos, y si no se produjera eso, estaríamos muertos. Y es un factor de riesgo cardiovascular independiente y genéticamente determinado. O sea, en la APO, en este caso, la APOA es la que está genéticamente determinada. Bien, hemos visto la primera parte de las lipoproteínas. Pasamos ahora a su clasificación en las APOs, entre comillas, ¿no es cierto? Pasamos ahora a ver un poco respecto a los lípidos y las lipoproteínas. Los lípidos plasmáticos en su mayoría son de importancia clínica, es el colesterol y los triglicéridos. Ya hemos dicho que el más importante es el triglicérido. El colesterol es un componente esencial de todas las membranas celulares y sus precursores de las hormonas llamadas esteroideas y la formación de los llamados ácidos biliares. Los triglicéridos son la principal forma de almacenamiento
del transporte y transporte de energía a nivel del organismo. Está dado porque son llamados hidrofóbicos, quiere decir repelen el agua y se transforman en un transporte sanguíneo dentro de los complejos macromoleculares llamadas lipoproteínas. Estas lipoproteínas, que son las que hemos visto en su clasificación, tienen una estructura especial, que son las lipoproteínas, que a su vez poseen una estructura esférica diseñada para ser solubles en lípidos, pero son insolubles en agua. Contienen lípidos como las llamadas, contienen lípidos que son más apolares, no tienen polaridad, y que son los llamados ésteres del colesterol y los triglicéridos. Esta carga es la que le permite realizar el transporte y no meterse en otras partes celulares. Por su lado, tienen una cubierta llamada anfipática, quiere decir que es una cubierta contra el agua, los fosfolípidos y el colesterol libre. Y por su parte, esta formación lo que va a hacer es producir las llamadas apoproteínas, que son clave, no solo contienen una estabilidad estructural, sino también actúan como ligandos de los receptores en las superficies celulares, y hemos visto la APO100 como receptor de las low density lipoproteínas. Todo esto está obviamente implicado en el sistema que tiene que ver con el metabolismo lipídico, y también existe otra apoproteína, la C2, para que ésta se produzca a la formación de las llamadas lipoproteínas por el acto de las lipasas. Bien, una vez que hemos visto todo lo correspondiente a las lipoproteínas, vamos a volver a ver ahora qué diablos hacen estas lipoproteínas en nuestro organismo, para acomodarlo donde debería estar. Vamos a ver ahora cuáles son las partes básicas para que nosotros hagamos una interpretación clínica, y esta interpretación clínica nos permita a nosotros hacer un desarrollo farmacológico importante. ¿Cuáles son los objetivos de las estrategias terapéuticas? Existe un objetivo primario. El más importante es la reducción de todo lo que se llaman accidentes cerebrovasculares o accidentes miocárdicos, obviamente cardiovasculares. El tratamiento no busca tratar un número que es la cantidad de lipoproteínas que tienes en el organismo, sino reducir la probabilidad de que el paciente sufra un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular, o que este paciente lo podamos mejorar a través de la trombolisis o lo podamos revascularizar a través de los stents, a través de nuevos procedimientos para evitar que el corazón o el cerebro se mueran. Existen objetivos bioquímicos. ¿Cuál es el objetivo bioquímico? Es obviamente la forma en que vamos a trabajar principalmente con los fármacos, y lo que vamos a hacer es reducir a este colesterol, que lo hemos llamado el colesterol malo. La magnitud de la reducción del riesgo cardiovascular está directamente relacionado, proporcional a la magnitud de cuánto tienes de colesterol de baja densidad, entre comillas, y cuanto más baja sea la cantidad de colesterol LDL, mejor será tu pronóstico en el manejo farmacológico de la enfermedad. ¿Qué son las guías actuales? Recomiendan metas de reducción porcentual del colesterol. Dice, se debe reducir en el 50%, en el 30%. No se puede reducir en el 100% porque si no, no habrían membranas celulares, no existirían, entre otras cosas. Y también debemos hacer que se produzcan umbrales absolutos que estén esterificados según el nivel de riesgo que tiene el paciente.
O sea, de tal nivel a tal nivel es posible que se tenga esto en forma corriente. ¿Qué son? Existen pacientes de riesgo intermedio, de riesgo alto y de riesgo muy alto. Los de pacientes de riesgo intermedio, su objetivo es reducir el colesterol malo a menos del 30%. En el paciente de riesgo alto, a menos del 50%. Que haya menos del 50% que había en tu sangre y menos del 30%. En los de riesgo alto, los que van a producir accidentes cerebrovasculares y van a estar muertos, o producir accidentes miocárdicos y van a estar muertos, estos tienen objetivos para reducir las de baja densidad a menos del 50%, quiere decir todavía menos de lo que existe aquí. Y adicionalmente deben trabajar con un umbral de más o menos en los datos biológicos de laboratorio menores a 70 miligramos por decilitro. Incluso se exige en algunos protocolos el menos de 55 miligramos por decilitro en pacientes que tienen riesgo extremo y también en aquellos que ya se ha producido infarto de miocardio, ya han tenido accidente cerebrovascular. Bien, de esta manera vemos que ahora el control del colesterol también es importante en los llamados colesteroles metasecundarias, colesteroles no HDLs. Hemos dicho que el colesterol HDL es el bueno. Por lo tanto, también tenemos que trabajar sobre los otros colesteroles que hemos visto. Por ejemplo, el de very low density. Por lo tanto, el VDL. El objetivo es particularmente en pacientes que tienen llamadas hipertriglicemidemias o los pacientes que son diabéticos. Ahí tienen uno de sus problemas, no solo en la diabetes, como vamos a ver en el tema de diabetes que nos toca también llevar adelante, no solo tenemos problemas con el azúcar en sangre, también los problemas es porque no te va a matar solo el azúcar en sangre, sino los problemas cardiovasculares o cerebrales. Y la meta es que el colesterol no HDL, que suelen ser de alrededor de 30 miligramos por decilitro, sea este colesterol, o que en algunas oportunidades es muchos más altas, disminuir de 100 miligramos por decilitro para que el paciente esté con una media de 70 miligramos por decilitro. Estamos hablando del colesterol de baja densidad. Los triglicéridos, que hemos dicho también que son la parte importante, si los triglicéridos permanecen elevados, quiere decir el dato es de 80 a 150, si son menores de 150, a pesar de que nuestra primera meta es el de baja densidad, también debe ser considerado una acción terapéutica llamada adicional. En estos casos, los pacientes que tienen hipertrigliceridemia severa, más de 500 miligramos, el ideal de que sea menos de 70, en el otro caso más de 500 miligramos, reduzcan y que se conviertan en una prioridad para prevenir el problema más serio. Cuando se le sube los triglicéridos en sangre al paciente, se muere por pancreatitis aguda, generalmente más grave que cualquier pancreatitis aguda producida por cualquier otra etiología. Bien, ahora lo que pasamos a ver es cuáles son. Hemos visto las estrategias terapéuticas. Ahora vamos a ver estrategias específicas del tratamiento. Recuerden que terapéutico tiene que ver directamente con la persona, el paciente. En el tratamiento es en general para el manejo del problema. Lo que primero tenemos que hacer es todos tenemos que modificar nuestro estilo de vida con una dieta llamada cardiosaludable, hoy las nuevas terminologías, que reducen las grasas saturadas, la eliminación de las grasas trans, aumentan la fibra soluble a nivel de nuestro organismo y producen una inclusión de esteroides y los llamados estenoles vegetales. Quiere decir que debemos recibir más dieta vegetal que dieta de carne y de, obviamente, grasas.
¿Qué es lo que más comemos en lo que le llamamos la dieta chatarra? Se recomienda al menos que hagamos unos 150 minutos de actividad también aeróbica y de intensidad moderada por semana. Ejemplo, caminar a paso ligero, y el otro ejemplo es hacer natación. Ejercicio para ayudar a los de low density en los triglicéridos, y aumentar el ejercicio, aumenta los HDLs y mejoran la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, ¿cuál es el paciente diabético? El que tiene resistencia a la insulina, como veremos en el capítulo correspondiente. El control del peso, el peso corporal es lo más importante, con una pérdida de aproximadamente, va a ser bueno del peso que tienes, el 5 al 10% de tu peso inicial, y luego se va a mejorar muchísimo el perfil lipídico cuando reduzcas también los triglicéridos. El problema más importante de la producción tanto de las dislipidemias en sus efectos y de los diabéticos es el tabaquismo. Por lo tanto, si no eliminamos el tabaco de tu acción diaria, como muchos, hasta 2 cajetilas, 20, 40 cigarros al día le fuman, ¿sí? Entonces, ya habíamos discutido esto en la clase práctica, ¿no? De que cuánto será si fumaba uno cada mes. Así era, ¿no? Carolina, acordate, a ti no. Reduce el colesterol y promueve la oxidación hacia las llamadas low density. El quitarlo es la intervención más importante para reducir el riesgo cardiovascular. ¿De qué se va a morir el paciente que fuma? De problemas de cáncer a nivel de su garganta, de problemas de cáncer pulmonar, o también se va a morir de alteraciones cardiovasculares que son muy serias. Bien, una vez visto este objetivo, ahora vamos a hablar del uso de los fármacos específicamente. El tratamiento farmacológico se inicia cuando las modificaciones del estilo de vida no son suficientes, y por lo tanto se debe alcanzar a disminuir el de baja densidad, y este está basado en las categorías de lo que se llama riesgo del paciente. Como los vamos a ir viendo, las categorías ya han sido expresadas. La prevención del accidente cerebrovascular, que está establecida por una terapia farmacológica muy intensa en base a estatinas de alta densidad, independientemente de su nivel de la cantidad de lípidos que tengan circulando en su organismo. La prevención primaria, este es un cuadro fundamental. La decisión se basa en una estratificación del riesgo. Pacientes con mayor o igual a 190 miligramos por decilitro de las de low density tienen en general se presentan también en pacientes que tienen genéticamente la hipercolesterolemia familiar. Pacientes diabéticos que tienen entre 40 y 75 años, pacientes sin diabetes de 40 a 75 años también, y con riesgo de accidente cerebrovascular alrededor de, si va pasando 10 años y que tienen los problemas, esto va a ser mayor o igual al 7.5%. 7.5% más quedarán enfermos y morirán con esto. ¿Cuál es el enfoque del tratamiento? Existen 4 pasos o 5 pasos en general, y estos pasos consisten: iniciar con estatinas con la intensidad recomendada según el riesgo, reevaluar el perfil lipídico, de 4 a 12 semanas de tratamiento se hace la evaluación y se ve si el paciente además se adhiere al tratamiento. El tercer paso, si se alcanzan los objetivos de haber disminuido el de baja densidad, las dosis máximas que pueden tolerar porque producen efectos colaterales importantes, o si no, se le añade la llamada S-timiba, que es una sustancia que va a ayudar muchísimo al manejo farmacológico. Y el cuarto paso, el paciente
que es de muy alto riesgo, persiste con los objetivos, a pesar de que tiene una terapia que está dada con las llamadas estatinas y la ezetimiba, que puede añadirse también un inhibidor de los llamados PSK9. Bien, como han visto, hemos chequeado todo lo que corresponde a las estrategias y la parte general de los fármacos. En algún caso, vamos a ver ahora lo único que estoy haciendo es todo el tiempo que hemos tardado en colocar y demás, me lo estoy ganando, no lo puedo perder entre comillas, porque ustedes ven que mis clases son con tiempos exactos, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces lo único que estamos haciendo es ubicando esa partecita. Para la próxima clase lo que vamos a pasar es en la clasificación de las dislipidemias, cómo se clasifican las dislipidemias. Vamos a ver en esa clasificación de las dislipidemias el día de mañana, vamos a ver cuáles son las llamadas secundarias adquiridas, la estratificación, qué pasa a nivel cardiovascular, vamos a ver las estrategias de terapias combinadas, vamos a ver la combinación para el paciente que tiene una hiperlipidemia mixta, quiere decir las combinadas, y vamos a ver todo lo que corresponde a las formas de manejo de cada uno de los fármacos. Simplemente vamos a hablar, como lo hemos hecho ya en las clases anteriores, de, por ejemplo, sistema nervioso. Yo hablo de las generalidades y ustedes tienen que ir a sacar la información de dónde, del texto, ¿no es cierto? Lo que dice ahí del fármaco en específico lo tienen que sacar ustedes, aunque les damos una base para esto. Verán, aquí hablamos de material complementario según la clase teórica, material complementario según la clase teórica, y este material complementario le da los valores. Esto se los va a publicar, obviamente. Aquí están los valores, cuántos tienen que haber, cuánto se da, dónde se va, cómo se da y demás. Y luego de esto viene aquí los grupos, que es lo que vamos a ver mañana en la primera parte. El ácido nicotínico, las resinas, los ácidos fíbricos y los inhibidores de las reductasas. Y vamos a terminar con este grupo que hemos dicho, los KS9. Bien, son las 8:10. Sí, ¿no? Bien, entonces nos vemos mañana para ver